bueno, la dinámica es la siguiente. Voy a poner un caso clínico, yo le voy a dar lectura al caso clínico y posteriormente voy a hacer la pregunta con 4 opciones. Tú seleccionas voy a mandar la encuesta te va a aparecer en la aplicación de Zoom, por eso es muy importante que la hayas descargado para que puedas votar en vivo. Damos 1 minuto para que contesten la opción que tú creas que es la correcta y posteriormente hacemos una retroalimentación de cómo votó todo el panel y posteriormente una revisión breve, el por qué la respuesta sí y por qué las demás opciones son distractores. Pero bueno, sin más, vamos a empezar. Y el primer caso clínico dice así. Este es un caso clínico seriado. Quiere decir de que no solamente va a ser esta pregunta, sino que está ligada a otra pregunta, así como sucede en el examen nacional. Mi nombre es Manuel, por cierto, y bienvenidos. Bueno, esta es una mujer de 70 años de edad, la cual acude por cefalea de varias semanas de evolución. Dice que la describe como pulsátil del lado izquierdo y es muy doloroso a la palpación de ese mismo lado cuando se toca. Personales no patológicos, ella refiere que ha tenido anorexia y pérdida de peso desde hace 2 meses aproximadamente. Ella tiene hipertensión, tiene diabetes de larga evolución, no te sabe especificar de cuántos años, medicamentos que consume, lisinopril y además toma una combinación de metformina con saxagliptina. A la exploración física, 37,8 grados de temperatura, 130/70 de presión, cardíaca de 85, respiratoria de 16. Dolor moderado a la palpación de mi cráneo izquierdo, si te dice que sí le duele cuando le estás palpando, no encuentras nada más que te llame la atención. Además, tiene dolor en hombros y caderas y además notas que tiene problemas para poder deglutir y masticar. Le haces en el consultorio una exploración muy sencilla de la agudeza visual y si te das cuenta que del lado izquierdo tiene una visión como tunelizada en forma de túnel. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el manejo de esta paciente de 70 años? Y son 4 opciones que son las que nos sigue poniendo el examen nacional. Desde 2007 son 4 opciones, antes eran 5 opciones, afortunadamente ya nada más son 4. Vamos a solicitar una velocidad de sedimentación globular. B, le tomamos una biopsia de esta región sensible. C, la referimos a reumatología. D, le iniciamos prednisona. Entonces voy a lanzar la primera encuesta. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, otro 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Bueno, aquí lo que llama la atención en esta pregunta y en sus respuestas es el hecho de que todos seleccionaron por lo menos alguno de los distractores. No hay alguna opción que no haya sido seleccionada. Y vamos a ir desglosando qué es lo que tiene esta paciente. Si bien recuerdas, si es que ya estudiaste reumatología o si no, bueno, sería buena idea el hacerlo porque es una parte tal vez no tan importante en el examen nacional, pero sí para la práctica y la vida diaria. Tienes que fijarte, obviamente, cuál es tu paciente, es una mujer de 70 años, y cuál es la queja principal, que es cefalea. Recuerda que existen muchos tipos de cefaleas, existe cefalea en racimo, cefalea por tensión, cefalea migrañosa, existen diferentes tipos de cefaleas.
Pero algo que tiene que ser como un llamado de atención es el hecho de que no te puede doler el cráneo cuando lo palpas, cuando tienes cefalea, es decir, algo te está hablando de que hay algún problema en ese lugar y que esta cefalea está asociado además a otro signo. Por más cefalea tensional, cefalea migrañosa o cefalea en racimos que tengas, el hecho de presionarte el cráneo o la piel cabelluda no tiene por qué exacerbarse solamente por la palpación. Ahí es cuando debes de pensar de que se trata de algo muy, muy característico, si no el evaluador no te lo hubiera dado. Además, está acompañada esta cefalea de anorexia y pérdida de peso, que si tú bien conoces personas con migraña, con cefalea en racimos, con cefalea tensional, no tiene por qué darte estos síntomas sistémicos. Si fueran cosas como a lo mejor fatiga, tal vez estrés, pero anorexia y pérdida de peso te está hablando de que ya hay algún problema de tipo sistémico de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, además hay otro dato, el hecho de que recuerda que tratamos de explicar toda la enfermedad de acuerdo con una sola, todos los síntomas y signos de una enfermedad con una sola enfermedad. Entonces, esta paciente tiene dolor en hombros y caderas y problemas para la deglución y masticar. Entonces, parece que es una cefalea bastante compleja. Entonces, y además tiene alteraciones en la visión. Entonces, lo más probable es de que esta paciente tenga dos problemas que conviven en algún porcentaje de pacientes. Uno, que la paciente tenga polimialgia reumática, que son esos pacientes que llegan a la consulta y llegan muy quejumbrosos. Lamentablemente, por la edad, podemos caer en la tentación de decir, es una persona achacosa, no, pero realmente estos pacientes tienen debilidad en la cintura escapular y en la cintura pélvica y les es muy difícil el levantarse de una silla y tienen mucha debilidad en estas cinturas, tanto escapulares como pélvicas. Y una de las asociaciones que existen con la polimialgia reumática es la arteritis de las células gigantes, que de hecho se caracteriza por el tipo de cefalea que tiene esta paciente, la sensibilidad que se tiene en este mismo lugar y el hecho de que ya tiene afección de la visión ipsilateral. Entonces, la respuesta correcta, voy a dejar de compartir los resultados ahora, solamente la tuvo el 28% de los pacientes y que es iniciar prednisona. Recuerda que esta enfermedad, si se deja a libre evolución la arteritis de células gigantes o la arteritis de la arteria temporal, vaya la redundancia, esta enfermedad provoca la ceguera, porque debido a la irrigación que tiene junto la zona temporal, ligado mucho a lo que es la irrigación del globo ocular. Entonces, desglosando las otras opciones, tal vez no sepas tú cuál sea el tratamiento adecuado, pero de forma general, y esto es algo que yo te recomiendo que hagas para el día del examen, referir o pedir una interconsulta no es lo más adecuado que quiere la Secretaría de Salud que tú realices en el examen nacional. Otra cosa, a lo mejor estoy de acuerdo, este paciente tal vez tenga que ser seguido por reumatología, pero en el examen nacional te están poniendo preguntas que un médico de primer contacto debe de reconocer y poder iniciar tratamiento y no esperar el hecho de que venga reumatología, que a lo mejor no viene a tu consulta en este momento y tenga que esperar la referencia que va a suceder en 2 o en 3 meses. Entonces, de forma general, si pasando otros ejemplos, si tiene un paciente de sangrado de tubo digestivo alto por sangrado variceal, y te ponen la opción realizar endoscopía o estabilizar al paciente en ABC, y bien uno de los distractores es interconsulta gastroenterología, generalmente no le gusta a la Secretaría de Salud de que un médico interconsulte a otro médico en un examen nacional. Así es como lo quiero dejar claro. Obviamente este paciente tendrá que ser seguido posteriormente en reumatología, pero para el momento del examen nacional, donde tienes todo, pacientes que no mienten, pacientes en los cuales hiciste una excelente exploración física en la mayoría de las veces, dar reumatología, referir a un paciente, que un médico refiera a otro médico, no es la mejor opción. En cuanto a solicitar velocidad de sedimentación globular, puede ser de que esta enfermedad pueda o no elevarlo, es un marcador de inflamación sistémica.
pero no es el mejor paso a seguir y lo vamos a ver a continuación en la revisión del caso clínico. Ahora, me parece que uno de los distractores, los cuales tal vez tuviste a lo mejor más tiempo batallando en seleccionarla o no, es el tomar la biopsia de la región sensible. Obviamente necesitamos corroborar nuestro diagnóstico y esta sensibilidad que tenemos en el lado del hemicráneo donde nos está afectando la arteritis de células gigantes, se toma una biopsia de la arteria temporal que no va a comprometer ni irrigación del pelo, de la piel cabelluda, ni la irrigación hacia el globo ocular, pero el resultado de la biopsia no va a estar de forma inmediata. Recuerda tus clases de histología, una biopsia tiene que pasar por lo menos de 48 a 72 horas para que se haga una inclusión adecuada de tejido y estás perdiendo tiempo. Me parece que el dato alarma que más te está diciendo el evaluador es el hecho de que esta paciente ya tiene una visión, una capacidad visual afectada. Entonces, si logras integrar que esta paciente, por su edad, probable polimialgia reumática, alteraciones visuales y cefalea, integras una arteritis de la temporal, este paciente lo que necesitas es iniciar tratamiento de forma inmediata y con prednisona a dosis elevadas. Entonces, por eso la respuesta correcta es iniciar prednisona para poder retrasar la mayor afección a los campos visuales. Entonces, recuerda, la arteritis de la temporal es de las pocas urgencias reumatológicas que existen. Si tienes la sospecha, obviamente vas a tomar una biopsia lo más probable, pero no tienes que esperar los resultados, porque después de 7 días, 8 días que te llegue el reporte de patología, más si lo hacemos en el sector público, puede ser que se comprometa la visión del paciente. Generalmente esta arteritis, esta vasculitis afecta a pacientes de más de 50 años de edad. Es excepcional el hecho de verlo en pacientes jóvenes. El promedio de edad en el cual se diagnostica son los 70 años de edad y 2:1 es la relación de mujer a hombre. Los pacientes pueden tener algunos síntomas sistémicos. Recuerda que es una inflamación generalizada. Pueden tener tos persistente y recuerda, 50% de los pacientes que tienen arteritis de la temporal tienen polimialgia reumática, que no es un trastorno inflamatorio, sino simplemente es debilidad en la cintura escapular, en la cintura pélvica, y solamente el 10% de los pacientes con polimialgia reumática van a desarrollar arteritis de la temporal. Entonces, la mayoría de los pacientes con arteritis de la temporal tienen polimialgia reumática, pero no todos los pacientes con polimialgia reumática van a tener arteritis de la temporal. Imagínate, sería una catástrofe porque sí es una enfermedad relativamente común, sobre todo en este grupo de edad avanzado. El inicio de los síntomas puede ser gradual, puede ir de semanas a meses, pero en algunos casos puede ser súbito y puede dar síntomas tipo influenza, fiebre de 40 grados o incluso pérdida de peso. Entonces recuerda, esta cefalea, no te vayas por el hecho de que, bueno, eso es una cefalea. No es normal que una cefalea te duela cuando te tocas la región en la que tienes la dolencia, la molestia, y mucho menos que tengas anorexia y pérdida de peso, que son signos y síntomas que puedes tú evaluar. Ahora, cuando ya tiene por el involucro vascular, los pacientes no solamente van a tener cefalea, van a tener sensibilidad de la piel cabelluda y puede o no tener necrosis de la piel. Eso tal vez el evaluador no te lo puso para no darte tal vez el diagnóstico en bandeja de plata. Incluso a veces la arteria de la temporal se puede palpar y esto está agrandado debido a la fibrosis y la inflamación que está teniendo el paciente. Claudicación de mandíbula y lengua, que de hecho el evaluador te está diciendo que tiene problemas para la deglución. Y los síntomas visuales, recuerda, es preocupante el hecho de que el paciente o la pacientita pueda perder la visión de ese ojo y además afectar también en forma de neuropatía periférica. Entonces, la finalidad de este caso clínico es, uno, reconocer la enfermedad. Puede ser que en el caso clínico te pongan cuál es el diagnóstico y así juntar las 3 preguntas seriadas, que es el máximo por lo general que hacen en el examen nacional. Caso clínico 1 y 3 preguntas seriadas. Pero puede ser que el evaluador se le haga muy sencillo el hecho de preguntarte qué diagnóstico es y más bien se va a cuál es el mejor siguiente paso ante la sospecha, y este es el punto de enseñanza de este caso clínico, ante la sospecha de una arteritis de la temporal. Lo primero es iniciar esteroides. Puede ser que en ese mismo momento tomes la biopsia, pero inicias los esteroides porque es la única forma de retrasar e impedir la pérdida de la visión de este paciente.
Ok, bueno, pero no se pongan tristes. La finalidad de estos casos clínicos es el hecho de que practiquemos, 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 para que el día del examen venga no este caso, porque eso sería ilegal y estaría yo en la cárcel, sino un caso el cual te sea similar y te ayude y te recuerdes en ese momento del examen para que lo tengas correcto. Pero bueno, dijimos que era un caso clínico seriado y ahora vamos a la segunda pregunta. A esta paciente le iniciaste esteroides y logró mejoría de los síntomas. Es decir, le diste los esteroides y gracias, doctorcito, muchas gracias. Ahora, tú sabes que esta paciente, generalmente los iniciamos con prednisona, 1 miligramo por kilo, máximo 60, o incluso si ya tiene algo de afección visual como esta paciente, iniciarle bolos de metilprednisolona. Aquí solamente nos preguntaron si usamos o no esteroide. Pero tú sabes que estas dosis tan importantes de esteroides, tan fuertes, no pueden seguir por toda la vida por todos los eventos adversos que están asociados con los esteroides: osteopenia, trastornos de la glucosa, cataratas, etcétera, síndrome de Cushing. ¿Cuál de los siguientes medicamentos puede ser utilizado a largo plazo como ahorradores de esteroides? A, le damos azatioprina a esta paciente; B, nivolumab; C, tocilizumab, que está muy de moda últimamente; o D, le damos natalizumab. Es la pregunta número 2. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. 3, 2, 1, otro 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartirlos. Nuevamente, todos seleccionaron por lo menos una de las opciones y recuerda, la finalidad del examen nacional es el hecho de poner una sola respuesta correcta. Ya no se ponen todas las anteriores, ninguna de las anteriores, A y B son correctas, eso ya no se hace, son respuestas de opción única. Y los demás distractores tienen que ser, y así lo menciona la convocatoria, atractivos para el médico que desconozca el tema. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que la respuesta correcta solamente la tuvieron el 28% de ustedes, es el uso de tocilizumab, y ahorita vamos a ver por qué. Un gran porcentaje, voy a dejar de compartirlo, un gran porcentaje de ustedes dijo azatioprina. Azatioprina no es un medicamento que utilizamos en muchas ocasiones para vasculitis, para ahorrar el uso de los esteroides, porque recuerda que los esteroides tienen muchos eventos adversos, pero azatioprina no es un buen medicamento para ahorrar esteroides en la arteritis de células gigantes. En ese caso, el ahorrador es el metotrexate. Recuerda, metotrexate, no metro, ese es metronidazol. El metotrexate es un medicamento que nos ayuda a ahorrar esteroides en este grupo de pacientes. Los demás, el nivolumab es un medicamento que utilizamos principalmente en oncología, lo utilizamos para cáncer de riñón, lo utilizamos también para cáncer de vejiga, para cáncer de hígado, después de que han pasado algunas líneas de tratamiento. Entonces, si no conoces el nivolumab, lamentablemente puede ser atraído por esta opción. La otra opción es el natalizumab. Y el natalizumab es un medicamento que recuerda que es un inhibidor de las integrinas, pero si te acuerdas de estos leucocitos, los ICAMS, ECAMS, cómo se hacía la migración hacia las zonas inflamatorias,
El natalizumab es un inhibidor de las integrinas y el natalizumab lo utilizábamos mucho principalmente para la esclerosis múltiple, y un evento adverso del natalizumab es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la LMP, que es causado por el virus JC. Pero bueno, esta opción entonces es de esclerosis múltiple. La azatioprina es el medicamento para ahorrar esteroides en el caso de que no tengas disponible el tocilizumab. Entonces, bueno, ya no se te va a olvidar el día del examen, no hay que ponerse triste, vas a saber de qué iniciamos con esteroides, ya vas a tener el resultado de la biopsia, van a decir felicidades, doctor, le salvó los ojos al paciente, o por lo menos la porción que se podía salvar, y para ahorrar esteroides, para evitar todos los eventos adversos del medicamento, podemos utilizar el tocilizumab, que es un medicamento que, bueno, con esto de la pandemia del COVID, vino a tener mucho auge. Entonces, recuerda, inicialmente arteritis de la temporal ante las sospechas de las pocas urgencias reumatológicas que hay, porque, aunque no lo creas, la gente quiere conservar su visión. Iniciamos con esteroides. Si el paciente no tiene alteraciones visuales, utilizamos prednisona a 1 miligramo por kilo de peso, máximo 60 miligramos de prednisona al día. Y si tiene alteraciones visuales, generalmente a estos pacientes les iniciamos bolos de metilprednisolona, que pueden ir de 500 a 1000 miligramos en 3 días cada 24 horas. Y como te mencioné, hay 2 medicamentos los que han demostrado que los pacientes pueden ahorrar esteroides, porque los esteroides, tú sabes que son premios Nobel, son medicamentos premios Nobel, pero están asociados con cataratas, síndrome de Cushing, alteraciones en la glucosa, diabetes, muchísimas predisposición a infecciones, algún tipo de inmunosupresión. Entonces, 2 medicamentos, tocilizumab y metotrexate, ambos están disponibles en nuestro país. Y sobre todo, en algunas ocasiones nos vamos a inclinar a usarlo más tempranamente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen comorbilidades importantes, pacientes que ya tienen eventos adversos de los esteroides, tal vez los utilizaban por alguna otra razón, o pacientes como la pacientita que tenía diabetes, a lo mejor ser un poco más cauto con el uso de los esteroides, osteoporosis, porque recuerda que es un evento adverso de los esteroides, y los pacientes con obesidad. Entonces, ya lo sabes, ante la sospecha de la arteritis temporal, iniciar esteroides. Yo sé que al mismo tiempo vas a hacer muchas cosas, pero una de las situaciones que evalúa el examen nacional es el orden, orden, orden. Y el hecho de que tú sabes que ante la sospecha de un paciente con arteritis de la temporal inicias esteroides, nadie te puede decir nada. Puede ser que en ese momento tu otro compañero esté tomando biopsia de la arteria temporal, que no va a comprometer ni la irrigación en piel cabelluda, ni la irrigación hacia el ojo ipsilateral. Le inicias esteroides y posteriormente en el seguimiento, que probablemente va a ser reumatología, pero esto no es de interés en el examen nacional, puede hacer que ingreses otro medicamento para que ahorres esteroides y que el paciente esté expuesto lo menos posible o en la menor dosis posible a estos medicamentos por los grandes eventos adversos que todos conocemos. Pero bueno, sin más, vamos a seguir con el siguiente caso clínico. Es el caso clínico número 3. Es un caso clínico seriado, es decir, que después de esta pregunta va a seguir otra. Y en esta situación tenemos a un jovenzuelo de 22 años de edad que acude por dolor de espalda baja desde hace 6 meses. Menciona que ha tomado paracetamol porque es lo que tiene en la casa, y cuando el dolor es muy intenso, pero el dolor no cede de forma completa, parcialmente le da algo de mejoría. Ha notado que el dolor es mucho peor cuando se levanta por la mañana, cuando pasa periodos de inmovilidad, y que mejora conforme al paso del día. Él es ingeniero y se ha dado cuenta que en lo que se traslada dentro del campus de su universidad a los diferentes edificios de su universidad, mejora muchísimo el dolor de la espalda baja. Personales patológicos, interrogados y negados. A la exploración física notas un joven de 22 años aparentemente, delgado, signos vitales están dentro de la normalidad, cardiopulmonar sin compromiso. Le pides que se toque la punta de los dedos y se le dificulta hacerlo. Es decir, para un joven delgado de 22 años que no tiene pues una panza grande o un vientre muy abultado, se le dificulta mucho y no logra tocarse la punta de los dedos, ¿no? Es como un shover
eh, no tan metódico. Te trae una placa simple porque el médico que lo refirió contigo le dijo que para ir a verte tenía que tomarse una placa simple de columna y muestra cambios que son compatibles con la famosa imagen de caña de bambú, ¿no? Es una columna que está muy esclerosada y tiene esta imagen de caña de bambú. La pregunta es, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el manejo de este paciente? A, le solicitamos HLA B27, B, le iniciamos naproxeno, C, le iniciamos prednisona o D, le iniciamos natalizumab. Es la pregunta número 3. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, otro 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Nuevamente todos seleccionaron por lo menos algunos de los distractores, pero bueno, conforme va pasando el tiempo y más casos clínicos y más casos clínicos y más casos clínicos hagan, van a tener mayor discernimiento acerca de cuál es la respuesta correcta y cuál es un distractor. Ok, entonces voy a dejar, el 41% de ustedes seleccionó solicitar HLA B27. Esa es la respuesta incorrecta y este siempre va a ser el distractor que les van a poner. Por alguna razón, voy a dejar de compartir los resultados. Por alguna razón, en la escuela de medicina o en las rotaciones de reumatología, tenemos que este paciente, lo que me queda claro es el hecho de que ustedes saben identificar a un paciente joven con dolor de espalda baja, con limitación en los arcos de movimiento. Entonces, ustedes bien saben que esto es una espondilitis anquilosante que pertenece al grupo de las espondiloartropatías seronegativas y se llaman seronegativas porque no hay algún estudio o marcador sérico, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que te pueda ayudar para el diagnóstico o la clasificación. Entonces, me queda muy claro el hecho de que asocian muy bien la espondilitis anquilosante, saben identificarlo, pero por alguna buena o mala razón tenemos muy en mente que está asociado con HLA-B27, que es una realidad, sí está asociado, pero hasta el 8% de la población puede tener HLA-B27 y en su vida desarrollar espondilitis anquilosante. Ahorita vamos a discutir si es necesario o no es necesario solicitar este HLA, pero si ya tienes un paciente con una placa con caña de bambú, que ya le hiciste un test de Schober o de Schorber, recuerden que yo lo pronuncio con la rauma astrohúngara, Shuba, de ser, que es medir en la espalda 2 puntos, si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar, test de Schober, y que esto cómo va la movilidad limitándose. Eso hiciste un Schober de alguna u otra forma, pidiéndole que se tocara las puntas de los dedos, y un hombre de 22 años delgado, que no tiene un vientre abultado, no tendría por qué tener alguna imposibilidad para poder hacerlo. Entonces, y tiene dolor, mejora con el movimiento, empeora con el descanso, pues prácticamente este paciente de 22 años te está gritando que tiene espondilitis anquilosante. El problema aquí en la pregunta es, ¿cuál es el mejor siguiente paso? ¿Solicitar HLA-B27? Puede ser que lo solicites, pero la pregunta es, ¿y si sale negativo, no le vas a dar tratamiento?
Porque recuerda que al fin y al cabo, cuando nosotros pedimos estudios diagnósticos o estudios de extensión, es porque va a modificar nuestra consulta, no es pedir por pedir. Y entran muchas implicaciones éticas y económicas. Pero la pregunta que quiero que te hagas, si es que seleccionaste HLA-B27, no te preocupes, las respuestas son totalmente anónimas, es, y si saliera negativo el HLA-B27, ¿este paciente no tendría espondilitis anquilosante? Difícilmente me dirías que no. Este paciente tiene, por muchas cuestiones, espondilitis anquilosante. Entonces, solicitar el HLA-B27 no sería el mejor siguiente paso. Lo que necesita este paciente y que es por lo que te va a buscar a consulta es iniciar un esteroide es iniciar un antiinflamatorio no esteroideo. Y el que mejor le puede dar mejora su problema es el naproxeno, pero también se han estudiado el ibuprofeno, la indometacina. Este paciente lo que necesita es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. Seguramente puede ser que el paciente tiene una posibilidad de tener HLA-B27, pero quiero que no llegues el día del examen y cuando te preguntan cuál es el mejor siguiente paso ante un paciente con sospecha de espondilitis anquilosante, no selecciones HLA-B27. Si el paciente ya tiene además los síntomas de dolor de espalda, mejora con el ejercicio, ya tiene cambios escleróticos en la placa en caña de bambú, que es lo que se describe, a diferencia, por ejemplo, de la vela derretida, que es lo que la osteopatía, que es el DISH, es muy diferente. La respuesta correcta es utilizar naproxeno en estos pacientes son la primera línea de tratamiento. Ahora, yo sé que reumatología es de las especialidades de medicina interna que más utiliza esteroides, pero créeme, revísalo, si no me crees, siempre cuestiona todo lo que veas en las redes y mucho más en seminarios gratuitos. Espondilitis anquilosante, los esteroides tienen casi un nulo papel. Utilizamos esteroides para muchísimas cosas. En reumatología, los utilizamos en sarcoidosis, lo utilizamos en arteritis de la temporal, que lo acabamos de revisar. Pero espondilitis anquilosante es de esas pocas enfermedades reumatológicas que no requiere esteroides y no hay beneficio y solamente lo expones a eventos adversos. Entonces, yo sé, insisto, es muy difícil porque es una especialidad que año con año nos ha demostrado que los esteroides son sus mejores amigos, son de los que mejor saben manejar los esteroides, los reumatólogos, pero no tiene papel en espondilitis anquilosante. Y este distractor, que fue el que menos pusieron, eso me agrada bastante, son medicamentos los cuales, este medicamento recuerda que es un inhibidor de las integrinas y lo utilizamos en esclerosis múltiple, ya no tiene tanto auge como lo tenía por allá del 2010, 2011. Existen otros inhibidores de las integrinas que utilizamos para enfermedad inflamatoria intestinal, pero eso será para otro webinar posteriormente. Entonces, este paciente tiene espondilitis anquilosante. Me da mucho gusto el hecho que puedan identificar un paciente con espondilitis anquilosante y el tratamiento inicial es iniciar antiinflamatorios no esteroideos, no solicitar HLA-B27. Y ahorita vamos a ver el por qué. Recuerda que hay 7 a 8% de la población mundial, y esto se puede ir hasta 20% si es una población anglosajona, pacientes de raza blanca, pero en general 7 a 8% de la población mundial tiene espondilitis, tiene HLA-B27 positivo y no tiene espondilitis anquilosante, no confiere mayor riesgo, no les va a pasar nada durante su vida. Y recuerda que el dolor de espalda, principalmente de espalda baja, muchos pacientes lo van a tener a lo largo de su vida. HLA-B27 no es específico y tampoco es diagnóstico de la etiología de la lumbalgia o de espondilitis anquilosante o de las espondiloartropatías seronegativas. Quédate con esta idea de que es una espondiloartropatía seronegativa, entonces no hay ningún estudio marcador serológico que te pueda ayudar en el diagnóstico y pertenecen otras enfermedades como la artritis psoriásica a las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Entonces, recuerda, 7 a 8% de la población mundial es HLA-B27 positivo y no por esto quiera decir
que van a desarrollar espondilitis anquilosante. Bueno, vamos ahora con el siguiente caso clínico que es seriado de este mismo pacientito. El paciente anterior inició con el tratamiento con naproxeno que le indicaste, mejoró de la sintomatología, pero regresa a la consulta posteriormente porque ya el naproxeno, el AINE que le habías indicado, no mejora sus síntomas y tiene dolor nuevamente. Le haces el test de Schober o el Schuber, no sé cómo lo pronuncies tú, con la rama austrohúngara o la rama alemana, muestra que ha empeorado en sus arcos del movimiento. La pregunta es, ¿cuál sería la siguiente línea terapéutica a considerar? A, iniciamos esteroides, ahora sí. B, cambiamos de naproxeno a indometacina. C, iniciamos pembrolizumab. O D, iniciamos secukinumab. Es la pregunta número 4. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. Cinco, 4, 3, 2, 1, otro 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Nuevamente, todas las opciones fueron seleccionadas. Y bueno, esto poco a poco, insisto, me parece que la mejor forma de prepararse para un examen de opción múltiple es hacer exámenes de opción múltiple. Utiliza la forma que quieras, no necesita los recursos más caros, ni siquiera la mayoría de los recursos incluso pueden ser gratuitos. Pero bueno, eso ya será parte de otro webinar, ¿no? Pero nuevamente, un porcentaje bajo de ustedes tuvo la respuesta correcta, que en este caso, este paciente que ya no responde a antiinflamatorios no esteroideos, lo que tenemos que hacer es iniciar secukinumab. Entonces, voy a dejar de compartir los resultados y vamos a hacer el discernimiento de por qué. Si generalmente el paciente ya no mejora los síntomas con un AINE, iniciar otro AINE no va a aportar mayor beneficio e incluso, bueno, lo sigues exponiendo a los eventos adversos de los AINES, que principalmente su toxicidad es a nivel renal. Ya lo había mencionado en la diapositiva anterior que los reumatólogos son amos y señores de los esteroides. Junto con los endocrinólogos, me parece que son los que mejor saben manejarlos y sus mejores indicaciones, porque no todos los esteroides fueron creados iguales. Pero, insisto, en la espondilitis anquilosante, los esteroides no tienen ningún papel, no va a mejorar en nada los síntomas del paciente. Te voy a pasar otro tip. ¿En qué otra enfermedad los reumatólogos no utilizan esteroides? Generalmente no lo hacemos en la esclerosis sistémica, porque esto revísalo posteriormente. Recuerda, tienes que cuestionar todo lo que te digan, incluso en un webinar gratis. Yo lo haría más. En la esclerosis sistémica, si tú utilizas esteroides, aumentas el riesgo de desarrollar crisis renales, que eso, recuerda, puede comprometer la función renal del paciente. Entonces, ya sabes, dos entidades reumatológicas, por lo menos quiero que te lleves eso, en los cuales utilizar esteroides no es una buena idea. Uno, tratamiento de la espondilitis anquilosante y dos, tratamiento de la esclerosis sistémica, precipitan las crisis renales.
Pembrolizumab, si lo contestaste, lo más probable es de que no sabías qué era. El pembrolizumab es un medicamento, es un anticuerpo monoclonal que utilizamos también para neoplasias malignas oncológicas. Lo utilizamos en linfoma de Hodgkin, tercera, cuarta línea, lo utilizamos en cáncer de vejiga metastásico y los utilizamos en algunos tumores que tienen metastásicos que tienen inestabilidad del sistema microsatelital. Pero bueno, eso ya lo veremos en un webinar correspondiente a hemato y oncología. Entonces, la respuesta correcta es en estos pacientes que ya progresaron a la primera línea de tratamiento, que son los AINES, que no son los esteroides, son los AINES, es el secukinumab. Pero bueno, ¿qué es eso y dónde se compra? Bueno, el secukinumab es un inhibidor de interleucina 17 y debido a varios estudios ha demostrado que mejora los síntomas y retrasa la progresión de la enfermedad. Hay otros medicamentos que podemos utilizar, como por ejemplo, en este cuadro estamos hablando de todas las espondiloartropatías seronegativas, dentro de las cuales está incluido espondilitis anquilosante, pero también podríamos hablar de DISH, podríamos hablar de artritis psoriásica. Como puedes ver, primera línea de tratamiento son los AINES y los otros medicamentos dependiendo de la disponibilidad y de los recursos que se tengan en ese momento podemos utilizarlos. Podemos utilizar inhibidores de interleucina 12 y 23 como ustekinumab o de 17 como secukinumab o también podemos, ¿por qué no?, utilizar inhibidores de factor de necrosis tumoral. Y recuerda, siempre antes de iniciar este grupo de medicamentos de factor de necrosis tumoral, que seguramente lo estás leyendo más o estás más familiarizado si ya leíste gastroenterología, especialmente enfermedad inflamatoria intestinal, todos los pacientes tienes que descartarles que no tengan tuberculosis latente. ¿Ok? Hay que descartar que los pacientes que le vas a iniciar un TNF, un inhibidor TNF, no tengan tuberculosis latente y esto ya sabes, lo puedes hacer mediante el PPD, que es uno de los estudios más complejos que existen en medicina, requiere varias visitas, existen varios niveles de corte, o puedes hacerlo con un IGRA, que es el famoso Quantiferon, que es una de las marcas, y si es positivo, inicias el tratamiento para tuberculosis latente, ya sea que dure 3 a 9 meses, o y además inicias el inhibidor de TNF. No te tienes que esperar 3 a 9 meses para iniciar el tratamiento porque en este lapso de tiempo, pues la enfermedad va a empeorar. Entonces, espondilitis anquilosante, primera línea de tratamiento, los AINES, siempre te pone en duda el solicitar HLA B27. Lo utilizamos en aquellos pacientes que a lo mejor no tienen otros datos de compromiso extraaxial. Siempre ponlo en duda porque 7-8% de la población es positivo para este HLA B27 y segunda línea de tratamiento, inhibidores de TNF, inhibidores de interleucina 12-23 o inhibidores de interleucina 17, ¿ok? Entonces, pero bueno, ya sin más, vamos con el último caso clínico de la noche de hoy. Esta es una mujer de 19 años de edad que la trae su mamá a consulta por mal comportamiento en la universidad. Tú eres el médico que trabaja en esa universidad y viene esta joven de 19 años junto con su mami por esos malos comportamientos. Dice ella que siempre ha sido una excelente estudiante, pero al inicio de este semestre parece que perdió el interés y la nota muy agresiva, no sabe por qué. Personales heredofamiliares, la mamá tiene hipotiroidismo, personales no patológicos irrelevantes, personales patológicos irrelevantes en la paciente, ginecobstétricos, tuvo un embarazo, pero fue un aborto antes de las 20 semanas y su fecha de última menstruación fue hace 2 semanas. A la exploración física tiene una temperatura de 36, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria normales. Sí te llama la atención que tiene eritema sobre el puente de la nariz y la zona malar, pero que respeta los pliegues nasogenianos. Orofaringe tiene 3 úlceras en la porción interna de los labios superior, inferior y en paladar, que les haces con un cotonete un raspado y no son dolorosas. No tiene datos de que sea algún problema infeccioso como tipo herpes. Restos inagregados.
Para ir a verte a ti, se tomaron unos laboratorios y trae una biometría que tiene anemia, hemoglobina de 8, plaquetas de 120,000, los leucos están normales en 5,500. Ante los datos presentados, ¿cuál sería el mejor siguiente paso en el manejo de esta paciente? A, le solicitamos anticuerpos antinucleares. B, le solicitamos anticuerpos anti-Smith. C, le solicitamos niveles de complemento. O D, le solicitamos anticuerpos doble cadena de DNA. Es el último caso clínico de la noche. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. Tres, dos, uno y tiempo. Vamos a compartir los resultados. Bien, 55% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Esta pacientita, el mejor siguiente estudio a solicitar son anticuerpos antinucleares, los famosísimos ANAS. Todas las opciones fueron seleccionadas, pero vamos a hacer el discernimiento ahorita del por qué sí y por qué no. Sería muy sencillo de mi parte decirte, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Si veo que la mayoría de ustedes está pidiendo anticuerpos antinucleares, pues parece que estamos ante un paciente con lupus, una paciente con lupus. ¿Podría ser que este mal comportamiento esté asociado con neurolupus? Podría ser. Se describe incluso como cambios en el comportamiento, no tienen que estar convulsionando las pacientes necesariamente. Tiene un antecedente importante que tuvo un aborto a su corta edad. Tiene una mamá con hipotiroidismo que a lo mejor puede o no tener algún peso, pero bueno, no es un criterio de clasificación. Tiene el famoso rash malar de las pacientes con lupus y que respeta los pliegues nasogenianos, eso es algo muy, muy clínico. Tiene úlceras en la boca que son indoloras, eso es muy característico de lupus, y tiene citopenias. Entonces, esta paciente pues tiene problemas del comportamiento o datos neurológicos, tiene a lo mejor algún aborto de repetición, tiene eritema, tiene úlceras y además tiene citopenias. Por lo menos se solicitan 4 de los criterios de clasificación. Y ahorita vamos a hablar acerca de a qué se refiere con criterios de clasificación y no criterios diagnósticos. Y el mejor siguiente paso siempre va a ser solicitar anticuerpos antinucleares. Los otros anticuerpos también los solicitamos en algún momento en lupus, el anti-Smith, los niveles de complemento y los de doble cadena o bicatenarios de DNA, pero no en el momento de hacer el diagnóstico y esto va a quedar mucho más claro en la siguiente diapositiva. Entonces, recuerda, los reumatólogos son subespecialistas de la madre de todas las especialidades, que es medicina interna. Y los reumatólogos, curiosamente, no tienen criterios diagnósticos, tienen algo que se llama criterios de clasificación. Quiere decir que con estos criterios, ellos se comunican entre los diferentes centros de investigación e identifican qué pacientes tienen lupus, qué pacientes tienen artritis reumatoide, qué pacientes tienen síndrome de Sjögren, etcétera, pero no son tan rígidos como otras especialidades, como por ejemplo oncología, hematología, donde se necesita el tejido, incluso el tejido duro, para hacer un diagnóstico. Ellos tienen criterios de clasificación. Alguna vez algún profesor mío de reumatología decía, bueno, si tienes una paciente joven con rash malar, con citopenias, ¿no crees que tenga lupus?
Y yo le dije, pues es que no tiene 4 de los 11 criterios, pero bueno, es que eso no es así. Son 4 de 11 para clasificarlo como lupus, pero no para diagnosticarlo. A pesar, aunque tuviera esa paciente 2 criterios nada más, el reumatólogo la trataría como lupus porque dentro de la evolución natural de la enfermedad puede ser que aparezcan otros criterios y pues ya se identifique como tal un lupus eritematoso, pero muy abusado con esta palabra de clasificación. Si la pasaste por alto cuando estabas estudiando reumatología, no tienen criterios diagnósticos, tienen criterios de clasificación. Y la mayoría de ellos ya te lo sabes, hay bastantes mnemotecnias acerca de los criterios de clasificación, pero en piel, rash malar, fotosensibilidad, úlceras orales indoloras y el rash discoide. A lo mejor tú conoces a Seal, un cantante muy famoso en la década de los 90. Él, bueno, tiene lupus discoide. Y la fotosensibilidad, todas las pacientes con lupus tienen que tener una fotoprotección adecuada. Las crisis lúpicas o exacerbaciones de lupus más bravas que yo he visto en mi práctica de medicina interna son aquellas pacientes que fueron a la playa o fueron un día de campo y no se pusieron fotoprotector. Solamente el hecho de tener esta fotosensibilidad no significa el hecho de que se quemen muy fácilmente con la luz solar, sino que puede exacerbar las crisis que pueden desencadenar. 90% de las pacientes se puede quejar de artralgias. En sangre principalmente vemos citopenias. Y de hecho, recuerda, cualquier citopenia cuenta como un criterio por sí solo. Es decir, la que tiene anemia y esta paciente que tenía anemia y trombocitopenia son 2 criterios per se. Renal, recuerda que el problema de las pacientes con lupus es de que pueden desarrollar falla renal crónica y que puede ir desde la proteinuria hasta la enfermedad renal terminal. Cerebral, cambios en el comportamiento, que es el famoso neurolupus, EBC, convulsiones, meningitis asépticas, serositis, inflamación de las membranas, pericarditis, neumonía, miocarditis. Y en la serología, los ANAS tienen una sensibilidad del 95%. Es decir, que si tu paciente tiene lupus, tiene un 95% de posibilidades de tener los ANAS positivos. Y los bicatenarios, double strand en inglés, solamente tienen una sensibilidad del 60%. Por eso todas las pacientes con sospecha de lupus, como primer estudio para clasificarlas, utilizamos anticuerpos antinucleares. Ahora, en cuanto a los estudios diagnósticos, recuerda, el más sensible y el mejor siguiente paso para la clasificación no diagnóstico, puede ser que en este momento sea confuso utilizar ese término, pero créeme, si te interesa ser reumatólogo, es algo muy diferente clasificar que diagnosticar a las pacientes. Más específicos, es decir, que si el paciente no tiene la enfermedad, ¿cuáles son las probabilidades de que el estudio salga negativo? Los anticuerpos bicatenarios, double strand, o los anti-Smith, que son antirribonucleoproteínas. Y para el seguimiento de las exacerbaciones, esto seguramente lo viste cuando eras médico interno de pregrado, el complemento, medir niveles de complemento, disminuyen cuando hay exacerbaciones de lupus y los doble cadena o los bicatenarios aumentan sus niveles durante las crisis. El complemento disminuye y los doble cadena aumentan. Entonces, en esta diapositiva está concretado la serología básica que te tienes que llevar para el día del examen nacional para lupus, porque seguramente vienen 1 o 2 casos clínicos seriados y quiero que te lleves todos los puntos ese gran día. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.